¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden pararse cara a cara con la verdad y aún así rechazarla? ¿Por qué ciertos corazones, incluso rodeados de milagros, signos y la presencia misma de Jesucristo, se vuelven más fríos en lugar de más cercanos? La Biblia no solo insinúa esto, sino que lo expone. Una de las realidades más impactantes ocultas en las páginas de las Escrituras es la historia de los saduceos. Líderes religiosos, guardián de la ley, voces influyentes en Israel, y sin embargo, dieron la espalda al Mesías. Sí, en Jesús mismo. ¿Pero por qué? ¿Qué podría impulsar a alguien que conocía las Escrituras, que rezó públicamente, que se sentó en el templo? ¿Qué podría hacerlos ciegos al Hijo de Dios? Si alguna vez te has sentido atrapado en la religión sin transformación, si te has preguntado cómo las personas pueden citar la Biblia, pero aún viven sin fe, este video es para ti. Estamos a punto de sumergirnos en la verdad de la que la Iglesia rara vez habla. Los saduceos no solo malinterpretaron a Jesús, lo rechazaron. Y las razones detrás de su rechazo pueden revelar peligros que todavía están vivos hoy en muchos corazones. En el tuyo, tal vez. Esto no es solo una lección de historia. Es una advertencia espiritual, porque lo que les sucedió podría pasarle a cualquiera de nosotros si perdemos de vista a Dios y comenzamos a confiar más en el estatus, la tradición o el control que en la voz viva del Espíritu Santo. Hoy vamos a descubrir quiénes realmente eran los saduceos, que creían y cómo su teología se enfrentaba con el amor radical y la autoridad de Jesucristo. Descubrirá por qué Dios les permitió ascender, cuál era su papel en la caída de Israel y lo que esto significa para su fe hoy. Porque no se trata solo de la religión antigua, se trata de la batalla espiritual por tu corazón. Y si te quedas conmigo hasta el final, prometo que nunca volverás a leer los evangelios de la misma manera. Te irás con claridad espiritual, fe audaz y un hambre renovada de la verdad de la Biblia. Déjame preguntarte, ¿estás listo para enfrentar lo que ha estado oculto a la vista? ¿Estás listo para abrir los ojos y ver a Jesús donde otros se negaron? Entonces no parpadees, no te saltes y hagas lo que hagas, no hagas clic. Porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que vives tu fe para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas pueden pararse cara a cara con la verdad y aún así rechazarla? ¿Por qué ciertos corazones, incluso rodeados de milagros, signos y la presencia misma de Jesucristo, se vuelven más fríos en lugar de más cercanos? La Biblia no solo insinúa esto, sino que lo expone. Una de las realidades más impactantes ocultas en las páginas de las Escrituras es la historia de los saduceos, líderes religiosos, guardián de la ley, voces influyentes en Israel, y sin embargo, dieron la espalda al Mesías. Sí, en Jesús mismo. ¿Pero por qué? ¿Qué podría impulsar a alguien que conocía las Escrituras, que rezó públicamente, que se sentó en el templo? ¿Qué podría hacerlos ciegos al Hijo de Dios? Si alguna vez te has sentido atrapado en la religión sin transformación, si te has preguntado cómo las personas pueden citar la Biblia, pero aún viven sin fe, este video es para ti. Estamos a punto de sumergirnos en la verdad de la que la Iglesia rara vez habla. Los saduceos no solo malinterpretaron a Jesús, lo rechazaron. Y las razones detrás de su rechazo pueden revelar peligros que todavía están vivos hoy en muchos corazones. En el tuyo, tal vez. Esto no es solo una lección de historia. Es una advertencia espiritual, porque lo que les sucedió podría pasarle a cualquiera de nosotros si perdemos de vista a Dios y comenzamos a confiar más en el estatus, la tradición o el control que en la voz viva del Espíritu Santo. Hoy vamos a descubrir quiénes realmente eran los saduceos, que creían y cómo su teología se enfrentaba con el amor radical y la autoridad de Jesucristo. Descubrirá por qué Dios les permitió ascender, cuál era su papel en la caída de Israel
y lo que esto significa para su fe hoy. Porque no se trata solo de la religión antigua, se trata de la batalla espiritual por tu corazón. Y si te quedas conmigo hasta el final, prometo que nunca volverás a leer los evangelios de la misma manera. Te irás con claridad espiritual, fe audaz y un hambre renovada de la verdad de la Biblia. Déjame preguntarte, ¿estás listo para enfrentar lo que ha estado oculto a la vista? ¿Estás listo para abrir los ojos y ver a Jesús donde otros se negaron? Entonces no parpadees, no te saltes y hagas lo que hagas, no hagas clic. Porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar la forma en que vives tu fe para siempre. Hay algo increíblemente poderoso en la forma en que Dios responde a un corazón roto empapado en la fe. La historia de Hannah es uno de esos relatos sagrados que tocan las partes más profundas de nuestro espíritu. Ella no era solo otra mujer en el antiguo Israel, era estéril. Y en esos tiempos, eso no era solo una tristeza personal. Fue una vergüenza cultural. Año tras año, ella subió al tabernáculo, derramando su alma ante Dios, no con palabras elegantes o oraciones ensayadas, sino con honestidad cruda y dolorosa. En 1 Samuel 1:1, 10, 11, leemos que ella lloró amargamente e hizo un voto. Si Dios le diera un hijo, ella lo devolvería, dedicando su vida por completo a servir en el templo. Imagina ese nivel de rendición. No era una oración transaccional. Era el tipo de súplica que proviene de alguien que sabe que solo Dios puede llenar el vacío dentro. Su fe no era ruidosa, pero resonaba en el cielo. ¿Y qué hizo Dios con ese tipo de fe? Él respondió: «Oh sí, lo hizo». Tal como siempre lo hace cuando alguien se acerca a Él con un corazón sincero. La Biblia dice que a su debido tiempo, Hannah concibió y dio a luz a un hijo, y ella lo llamó Samuel, lo que significa Dios ha escuchado. Ahora haga una pausa por un segundo y realmente deja que eso se hundiera. El nombre de Samuel fue un testimonio, un recordatorio de la respiración, que Dios escucha. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones rebotaban en el techo? No importa cuánto llores, solo hay silencio. Bueno, el nacimiento de Samuel rompe esa ilusión. Es la forma en que Dios nos susurra a todos: «Todavía estoy escuchando». Es posible que su respuesta no vaya en la forma o el tiempo que esperamos, pero cuando se alinea con su voluntad, viene con poder y propósito que cambia los destinos. Pero aquí es donde se vuelve aún más profundo. Hannah no se aferró a la bendición. Ella recordó su voto. Una vez que Samuel fue destetado, ella lo trajo al tabernáculo y se lo entregó a Eli, el sacerdote. Ella no dudó. Ella no se retrasó. Su acto de obediencia era radical, especialmente en un mundo donde a menudo se celebra a las bendiciones. Seamos realistas. ¿Cómo muchos de nosotros habríamos hecho una promesa como esa y luego lo olvidamos convenientemente una vez que llegó el milagro? Pero Hannah sabía que este niño pertenecía a Dios. Su fe no se trataba solo de recibir, se trataba de liberar. Esa es una lección difícil, ¿verdad? No idolatrar el regalo, sino honrar al donante. Nos reta a preguntar: ¿qué le hemos prometido a Dios que todavía no hemos entregado? Samuel no creció en un palacio. No tenía la calidez del hogar o los brazos familiares de una madre todas las noches. Creció en el tabernáculo, bajo el cuidado de Eli, un sacerdote que, seamos honestos, estaba luchando por manejar su propio hogar. Y sin embargo, justo en medio de la imperfección y la corrupción espiritual, Dios comenzó a dar forma a la vida de uno de los mayores profetas en la historia de Israel. Esto muestra algo increíble sobre cómo funciona Dios. No necesita condiciones perfectas para cumplir con sus planes. Si pudiera criar a Samuel en un sistema de templo roto y aún dar su voz a través de él, imagine lo que puede hacer en su vida, no importa cuán caóticas parezcan las cosas. Ese es el tipo de viaje de fe en el que estamos siendo invitados, uno en el que la presencia de Dios anula el medio ambiente. Entonces, mientras miramos el nacimiento milagroso y la dedicación de Samuel, no solo vemos un evento histórico,
vemos un patrón divino, una mujer estéril llena de fe, una promesa hecha y mantenida, un niño cuya vida fue marcada desde el principio por las manos de Dios. Nos enseña que la fe no es pasiva, es activo, sacrificial y profundamente personal. Y nos recuerda que cuando ofrecemos a Dios lo que nos ha dado, Él lo multiplica de una manera que no podemos imaginar. Al igual que Hannah confiaba en el momento del Señor y le dio los primeros frutos de su útero, estamos llamados a confiar, rendirnos y caminar en obediencia, incluso cuando nos cuesta algo, y es justo aquí, en esta atmósfera de fe, sacrificio y promesa divina, que la historia de Samuel realmente comienza a desarrollarse. Hay algo profundamente revolviendo sobre cómo Dios elige revelarse a sí mismo, no a reyes o guerreros en este punto de la historia, sino a un niño, escondido en los tranquilos salones del templo. Samuel, todavía joven y tierno en años, estaba sirviendo bajo Eli, realizando fielmente las tareas del templo, probablemente barriendo pisos, preparando incienso, tal vez incluso recortando lámparas. Y, sin embargo, incluso en esta simplicidad, su vida estaba inmersa en una atmósfera de reverencia y servicio. Esto no era solo rutina, era formación. Dios estaba preparando el corazón de Samuel, poco a poco, en el silencio del santuario. Y esa es la primera lección que aprendemos. No tienes que estar en el centro de atención para estar en el centro del plan de Dios. A veces, los llamamientos más poderosos comienzan en la oscuridad, conformada por la obediencia tranquila y la fe persistente en la presencia de Dios. Ahora imagine esto. Una noche, mientras el templo se quedó quieto y el punto de oro dorado parpadeó su suave brillo, Samuel escucha su nombre llamado. Ni una sola, sino 3 veces. Salta hacia arriba, pensando que es Eli, pero no era Eli. Era Dios, la voz del Todopoderoso, llegando a la quietud, eligiendo ese momento exacto para despertar un destino. Esta parte de la historia, que se encuentra en 1 Samuel 3, es tan rica en profundidad espiritual. Nos recuerda que la voz de Dios a menudo llega cuando menos lo esperamos, y a veces nos lleva a algunos intentos reconocerlo. Por eso importan los mentores espirituales. Eli puede haber sido defectuoso, pero guió a Samuel a entender. Si vuelve a llamar, diga: «Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando». Esas palabras cambiaron todo. Se convirtió en la postura del corazón de Samuel. Y debería ser nuestra también. Cuando Samuel finalmente respondió a Dios con esas palabras sagradas, algo se abrió en el reino espiritual. Por primera vez, en mucho tiempo, la palabra del Señor se escuchó claramente en Israel. Eso no es un pequeño detalle. La Biblia nos dice que las visiones eran raras en esos días. 1 Samuel 3:1. Lo que significa que la gente se había enfriado a lo divino. Pero Faith reavivó una llama en el corazón de un niño, y Dios comenzó a hablar de nuevo. ¿Qué momento? Piénselo. Samuel no era un sacerdote, un profeta o un juez todavía. Simplemente estaba disponible, deseoso, y eso fue suficiente. Es una llamada de atención para todos nosotros. Nos estamos poniendo disponibles. ¿Estamos posicionando nuestros corazones para escuchar? ¿O estamos tan distraídos por el ruido de la vida que extrañamos la pequeña voz que nos llama por su nombre? Pero no terminó con una llamada, vino con una misión. Dios reveló algo pesado. El juicio venidero sobre la casa de Eli debido al pecado y la corrupción de sus hijos, Hofni y Finehas. Imagina el peso de ese mensaje en un corazón joven. No era una profecía cómoda, no fue edificante ni halagador, pero era verdad. Y Samuel, temblor pero fiel, lo entregó. Así es, como se ve la verdadera fe. No es solo escuchar a Dios, está obedeciendo, incluso cuando es incómodo, incluso cuando le cuesta su comodidad o sus relaciones. Samuel estaba siendo entrenado, no solo para escuchar la voz de Dios, sino para llevarla con integridad. Así es como nacen los profetas, no en glamour, sino en el fuego de la difícil obediencia. A partir de ese día, Samuel creció,
y la Biblia dice que el Señor estaba con él, y que ninguna de sus palabras cayera al suelo. 1 Samuel 3:19. ¡Qué testimonio tan poderoso! Se convirtió en un recipiente vivo de la verdad divina. La gente comenzó a reconocer que Dios estaba hablando a través de él. Este no fue solo un momento en el templo, sino el comienzo de un llamado de toda la vida arraigado en la fe, moldeado por Dios y confirmado por la obediencia. Y aquí es donde vemos que la mano de Jesucristo presagió el llamado a escuchar, hablar verdad y llevar a las personas a regresar al corazón de Dios. La historia nos invita a hacer lo mismo. ¿Estamos listos para responder como lo hizo Samuel? Porque a partir de aquí, el camino de Samuel solo se vuelve más intenso, a medida que avanza en su papel no solo como profeta, sino que como un juez sobre una nación perdida en el caos. Cuando Samuel asumió el papel de juez, no solo estaba ocupando una posición de liderazgo, sino que estaba respondiendo una asignación divina. En este punto, Israel estaba espiritualmente disperso, moralmente confundido y constantemente oprimido por enemigos como los filisteos. La nación estaba gritando, no solo por orden político, sino por dirección espiritual. Y ahí es donde la fe de Samuel, moldeada de su juventud, comenzó a brillar. No fue nombrado por hombres, fue elegido por Dios. Y eso hace toda la diferencia. A diferencia de otros jueces antes que el que en su mayoría líderes militares, Samuel se paró como un profeta, una figura sacerdotal y un mentor espiritual para toda la nación. Su autoridad no venía de la espada, vino de la palabra de Dios. A través de él, la gente experimentó lo que significaba ser dirigido por alguien cuya brújula estaba arraigada en la Biblia y cuyas decisiones se hicieron eco de la voluntad de Dios. Como Samuel lideró, llamó a la gente al arrepentimiento, no solo ritualista, sino genuinamente. No se conformó con los sacrificios externos. Los instó a volver sus corazones completamente a Dios, expulsando a ídolos como Baal y Ashtoreth. Esta no fue una hazaña pequeña. La idolatría se había metido en la cultura, corrompiendo su comprensión de quién era Dios. Pero Samuel, con la audacia de un hombre lleno de fe, desafió a la nación a elegir de una vez por todas. ¿Iban a servir dioses falsos o regresarían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Ese mensaje todavía golpea duro hoy. ¿Cuántas veces nos encontramos balanceando entre los ídolos modernos, éxito, aprobación, control y el llamado a seguir a Jesucristo de todo corazón? La llamada de Samuel fue clara. Si quieres la victoria, comienza con la rendición. Israel escuchó. Cuando los filisteos atacaron, Samuel no agarró un arma, agarró un cordero. Ofreció un sacrificio quemado al Señor y gritó por la liberación de Israel. 1 Samuel 7:9. ¿Y adivina qué? Dios respondió con el trueno del cielo, arrojando a los filisteos a tanta confusión que fueron derrotados sin que Israel levantara un dedo en combate. Ese momento no fue solo una victoria militar, fue un avance espiritual. Samuel luego creó una piedra y la llamó Ebenezer, lo que significa, hasta ahora el Señor nos ha ayudado. 1 Samuel 7:12. Fue un testimonio en piedra, una declaración de que la fe y la obediencia traen intervención divina. Imagine colocar su propio Ebenezer en su vida, un momento en el que usted dice, aquí es donde vi a Dios moverse. Todos necesitamos esos marcadores, recordatorios de la fidelidad de Dios cuando el miedo o la duda intentan volver a meterse. El papel de Samuel como juez no se trataba de control. Se trataba de corrección y restauración. Viajó de ciudad a ciudad, celebrando tribunales, resolver disputas y enseñar las leyes de Dios de la gente. No fue influido por el Estado, los regalos o las amenazas. Sus decisiones reflejaron una vida saturada en las Escrituras y la comunión con el Señor. Ese es un liderazgo raro. Liderazgo de servicio, del tipo que refleja el corazón de Jesucristo. En un mundo que a menudo glorifica el poder y la dominación, el ejemplo de Samuel nos devuelve la humildad, la integridad y la dependencia de la sabiduría de Dios.
enseñó a la gente no solo cómo era la justicia, sino cómo se sentía ser gobernada por alguien que temía a Dios más que los hombres. Y ese tipo de liderazgo no solo guía, se transforma. Y así, bajo el juicio de Samuel, Israel experimentó paz y renacimiento espiritual. Pero esta paz no era solo la ausencia de la guerra, sino la presencia de Dios. La vida de Samuel nos enseña que cuando una comunidad está anclada en la fe y dirigida por alguien que escucha a Dios, la transformación es inevitable. Su papel no fue solo histórico, es instrucción. Desafía a cada uno de nosotros a preguntar, ¿dónde puedo ser una voz de verdad en un mundo lleno de ruido? ¿Cómo puedo llevar la justicia de Dios a mis relaciones, mi lugar de trabajo, mi familia? Porque al igual que Samuel separó entre Dios y la gente, nosotros también estamos llamados a estar en la brecha, viviendo vidas que reflejan el corazón de nuestro Creador. Y a medida que avanzamos, esa brecha solo se amplía, especialmente cuando la gente comienza a exigir algo muy diferente, un rey. A medida que Samuel envejeció, su fiel liderazgo permaneció inquebrantable, pero la nación que guió comenzó a cambiar su mirada. Israel, una vez dirigido por profetas que escucharon directamente de Dios, comenzó a anhelar algo más, tangible, algo visible. Miraron a su alrededor a otras naciones y vieron a kings sentados en tronos, con coronas, ejércitos líderes y autoridad dominante. Y así, vinieron a Samuel con una solicitud sorprendente. Danos un rey para guiarnos al igual que todas las otras naciones. 1 Samuel 8:5. Ahora, desde un punto de vista político, podría haber parecido lógico, pero espiritualmente, fue un punto de inflexión. Porque en ese momento, no solo rechazaban el liderazgo de Samuel, estaban rechazando a Dios mismo como su rey. Querían una monarquía sobre una teocracia. Y eso, allí mismo, revela lo fácil que es para nosotros intercambiar una dirección divina por la seguridad humana. Samuel, comprensiblemente, estaba desconsolado. Había vertido su vida para llevar a estas personas, trayendo por ellas, juzgando con rectitud, señalándoles a Dios. Entonces, escucharlos decir, «Eres viejo y tus hijos no son como tú. Danos un rey», debe haber sentido una traición. Pero Dios, en su misericordia, consoló a Samuel. «No te han rechazado, pero me han rechazado, que no debo reinar sobre ellos». 1 Samuel 8:7. Deje que eso se hunda. ¿Con qué frecuencia, como Israel, tomamos decisiones que dicen, Dios, preferimos confiar en un sistema, una persona o nuestro propio entendimiento que su liderazgo? Este no fue solo un momento histórico, es un espejo para nuestros corazones modernos. Elegir el modelo del mundo sobre la guía divina nunca ha funcionado bien, y sin embargo, en su paciencia, Dios no los golpeó. Les dio lo que pidieron, pero no sin una advertencia. Samuel reunió a la gente y lo puso todo, sin recubrimiento de azúcar, sin adulación. Les advirtió exactamente qué haría un rey humano. Tomar a sus hijos para la guerra, sus hijas para el trabajo, su tierra por impuestos. Pintó un futuro donde la autoridad sería abusada y la libertad disminuía. No era una amenaza, era verdad, directamente del corazón de Dios. Pero la gente estaba inmóvil. «No», dijeron, «queremos un rey sobre nosotros, entonces seremos como todas las otras naciones». 1 Samuel 8, 19, 20. No es esa la tensión que todos enfrentamos. El deseo de pertenecer, mezclar, seguir lo que parece exitoso, incluso si nos cuesta intimidad con Dios. Israel tenía la presencia de Dios, la guía de las Escrituras, el liderazgo de un profeta, y aún así querían más, o más bien, algo más. En obediencia, Samuel presentó su solicitud ante el Señor, y Dios dijo, «Escúchalos, no porque fuera mejor, sino porque Él usaría incluso sus deseos defectuosos para su plan mayor». Esa es la soberanía de Dios en el trabajo.
Él no siempre bloquea nuestras decisiones tontas. A veces les permite, no como castigo, sino como parte de un proceso que nos lleva de regreso a Él. E incluso al otorgar a Israel a un rey, Dios no estaba saliendo del trono. Estaba preparando el escenario para algo mucho mayor. Un futuro rey, nacido en un pesebre, coronado con espinas, que no gobernaría por la fuerza, sino por amor. Sí, incluso en el paso en falso de Israel, Dios ya estaba señalando hacia Jesucristo. Ese es el misterio de la gracia, usar el fracaso humano para desplegar la redención divina. Y así, Samuel obedeció. No discutió con Dios, ni se aferró al poder. Se humilló y comenzó a buscar al hombre que se convertiría en el primer rey de Israel. Es una transición difícil, pasar el bastón cuando sabes que las personas están eligiendo algo inferior. Pero la fe de Samuel nunca estuvo en los sistemas humanos, siempre estaba arraigada en Dios. Su obediencia frente al rechazo dice mucho. A veces, liderar en el reino de Dios significa dejar ir, confiando en que incluso cuando las personas eligen mal, Dios permanece en control. Y con eso, nos mudamos a uno de los comienzos más inesperados en toda la Biblia. Un hombre joven, buscando burros perdidos, a punto de chocar con el destino en forma de ungir aceite y la mano de un profeta. Es increíble cómo Dios puede tomar algo tan ordinario como buscar burros perdidos y convertirlo en un nombramiento divino. Así es exactamente como nos presentan a Saúl, un joven de la tribu de Benjamín, alto, impresionante, pero inconsciente de lo que el cielo estaba a punto de orquestar en su vida. Su padre Kish había perdido algunos burros y Saúl simplemente estaba cumpliendo con su deber, saliendo a encontrarlos. Nada glamoroso, nada profético, solo obediencia a una tarea. Pero con Dios, incluso el mundano tiene significado. Lo que Saúl no sabía era que su viaje no era sobre burros. Se trataba de Destiny. Y aquí es donde vemos que la fe no se trata solo de lo que esperamos de Dios, sino también de estar disponible cuando Dios aparece en lo inesperado. Mientras Saúl deambulaba de pueblo a ciudad con su sirviente, terminó en una región donde estaba el profeta Samuel. No fue una coincidencia. La Biblia nos dice que el día antes de la llegada de Saúl, Dios ya había susurrado en el oído de Samuel, diciendo: «Mañana te enviaré un hombre. Debes ungirlo a mi gobernante sobre mi pueblo». 1 Samuel 9:16. ¿No es tan asombroso? Dios ya había puesto todo en movimiento. Saúl pensó que estaba persiguiendo animales, pero Dios lo estaba persiguiendo con un propósito. Así es como funciona la orquestación divina. Y cuando Samuel vio a Saúl, Dios lo confirmó. Este es el hombre. El profeta lo invitó a cenar, le dio la sede de honor y hablaba palabras que probablemente sonaban indignantes a los oídos de Saúl. Así es como a menudo se sienten los planes de Dios. Demasiado grande, demasiado rápido, demasiado santo. Pero Él sabe exactamente a quién está llamando y por qué. Al día siguiente, en un momento tranquilo y sagrado, Samuel tomó un matraz de aceite, lo vertió sobre la cabeza de Saúl, lo besó y declaró: ¿No te ha ungido el Señor sobre su herencia? 1 Samuel 10:1. Esa unción no era solo simbólica, era espiritual. El aceite en las Escrituras a menudo representa al Espíritu Santo, el empoderamiento de Dios para llevar a cabo tareas divinas. Saúl estaba siendo marcado, no por la elección del hombre, sino por la voluntad soberana de Dios. Y para asegurarse de que Saúl supiera que esto no era solo un ritual extraño, Samuel le dio una serie de signos proféticos, con los consejos que tendría en su viaje a casa. Cada una de esas señales sucedió, confirmando que lo que acababa de suceder era real. Esa es la belleza de caminar con Dios. No solo te llama, te confirma, pero seamos honestos, Saúl no se sentía listo. Incluso cuando Samuel reunió a la gente y presentó a Saúl como rey, Saúl se escondía, literalmente, entre el equipaje. 1 Samuel 10:22. Ese momento es tan humano. Tenía la vocación, la confirmación, la unción, y aún así
El miedo se apoderó de su corazón. ¿Suena familiar? ¿Con qué frecuencia Dios habla de nuestras vidas solo para que nos dudemos a nosotros mismos? Pero aquí está la gracia. Incluso en la vacilación de Saúl, Dios lo trajo hacia adelante. La gente lo vio, lo aceptó y gritó: ¡Viva el rey! Era oficial. Israel tuvo su primer monarca, y Samuel, fiel como siempre, recordó a la gente, una vez más, de las leyes de Dios, colocando la autoridad de la palabra por encima de la autoridad de cualquier rey. Así es como operan los líderes espirituales, siempre apuntando a Dios. Y así, el niño que persiguió a los burros se convirtió en el rey que perseguiría a los gigantes. Pero esta nueva temporada no se trataba solo de prestigio, sino que se trataba de presión. El reinado de Saúl comenzaría con el potencial, pero también sería probado por la desobediencia, el miedo y el orgullo. Aún así, en este punto, se estableció el escenario. Dios le había dado a la gente lo que pidieron, pero no los había abandonado. Su presencia, sus profetas y su palabra aún guiaban la narrativa, y a medida que Saúl da sus primeros pasos en sandalias reales, la tensión entre la voluntad del hombre y las órdenes de Dios comienza a desarrollarse, una tensión que pronto dará forma al destino de un reino y el futuro de otro niño pastor. ¿Qué esperan en las salas? El reinado de Saúl comenzó con favor, fuerza y promesa. No era solo una figura decorativa, era el rey designado de Dios, elegido en respuesta a los gritos del pueblo, pero aún así marcado por la intención divina. Al principio, llevó a Israel a victorias contra sus enemigos, mostrando coraje y un sentido de unidad nacional que había estado ausente durante mucho tiempo. La gente se recuperó detrás de él, y Samuel continuó ofreciendo orientación, anclando el reinado de Saúl en los mandamientos de Dios. Todo parecía alinearse: fe, autoridad y éxito. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzó a tener lugar un cambio peligroso. El corazón de Saúl, una vez humilde y vacilante, comenzó a inclinarse hacia la autosuficiencia en lugar de la dependencia del Señor. Es una deriva sutil del sintosintiosa, tipo que no ocurre de la noche a la mañana, pero finalmente conduce a resultados devastadores. Y comenzó, como a menudo lo hace, con impaciencia. En 1 Samuel 13, Saúl se enfrentó a un momento crítico. Los filisteos estaban presionando, la gente se dispersaba de miedo, y Samuel, el profeta, aún no había llegado para ofrecer el sacrificio. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Tomó el asunto en sus propias manos. Se ofreció a la ofrenda quemada, algo que solo los sacerdotes se les permitía hacer. Puede parecer un pequeño error, un acto desesperado bajo presión, pero a los ojos de Dios fue la desobediencia. Samuel apareció justo después de que se hiciera la ofrenda y se enfrentó a Saúl, diciendo: «Has hecho tontamente, tu reino no perdurará». 1 Samuel 13, 14. Solo así se establecieron las consecuencias. Saúl había permitido que el miedo anule la fe, y al hacerlo, salió de su divina cubierta. Este momento nos enseña que la obediencia parcial, impulsada por la ansiedad, sigue siendo la desobediencia a los ojos de Dios, y no se detuvo allí. En uno de los capítulos más definitorios de la realeza de Saúl, 1 Samuel 15, Dios le dio un comando claro y directo: destruye por completo a los amalesquitas, sin evitar nada. Este no fue un acto de crueldad. Era justicia divina para un pueblo que se había opuesto implacablemente a la nación elegida de Dios. Pero Saúl, una vez más, eligió su propio juicio sobre la instrucción de Dios. Hizo que el rey Agag y mantuvo el mejor ganado, alegando que los ofrecería como sacrificios. Cuando Samuel lo confrontó, las excusas de Saúl comenzaron a fluir. «Obedecí al Señor», insistió. Pero la respuesta de Samuel cortó profundamente. Obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. 1 Samuel 15:22. Esas palabras son atemporales. Dios desea nuestra sumisión, no nuestras justificaciones. Nuestra fe no se demuestra en lo que pretendemos hacer por Él,
sino en lo que estamos dispuestos a acostarse a sus pies. La confrontación entre Samuel y Saúl es uno de los momentos más cargados emocionalmente de todas las Escrituras. Saúl suplica el perdón, pidiéndole a Samuel que regrese con él para que no perderá la cara frente a la gente. Pero Samuel se niega. El profeta no está interesado en salvar la reputación de Saúl. Está llorando la pérdida de lo que podría haber sido. Y en un acto inquietante de finalidad, Samuel se vuelve para irse, y Saúl se agarra de su bata, desgarrándolo. Samuel declara: «El Señor ha desgarrado el reino de Israel hoy, y se lo ha dado a alguien mejor que tú». 1 Samuel 15:28. Fue un final trágico para un comienzo prometedor. La desobediencia de Saúl le costó no solo su corona, sino también su conexión espiritual con Dios. A partir de ese momento, Samuel nunca volvió a ver a Saúl, aunque el profeta se afligió por él profundamente. Ese es el costo de la rebelión, no solo la pérdida política, sino la separación espiritual. Pero antes de que este capítulo se cierre completamente, hay un acto final y escalofriante. Samuel, aunque envejecido y desconsolado, cumple la justicia de Dios al ejecutar el propio rey Agag. Es una escena difícil de visualizar, pero subraya algo crítico. Cuando Dios habla, sus mandamientos no son sugerencias. Su justicia es perfecta, incluso cuando choca con nuestras emociones. Aquí es donde aprendemos que el liderazgo bajo Dios no se trata de complacer a las personas, se trata de obedecer al que reina sobre todo. La caída de Saúl sirve como una clara advertencia de que el éxito sin obediencia está vacío. Pero, en medio de este otoño, un nuevo amanecer comienza a aumentar. Los ojos de Dios ya están en otro, alguien con un corazón tras el suyo. Y mientras el reinado de Saúl se vacía en orgullo, un niño pastor en Belén se prepara para entrar en un destino que nadie vio venir. Mientras que la corona de Saúl comenzó a empañarse bajo el peso de la desobediencia, Dios ya se estaba moviendo detrás de escena, preparando a alguien cuyo corazón latía en sincronización con el cielo. Este no era un hombre de estatus, ni uno que se ajuste al molde de la realeza. No. La elección de Dios fue radicalmente inesperada. Envió a Samuel a Belén, a la casa de Jesse, con una misión: ungir un nuevo rey. Pero aquí está el giro. Dios no le dijo a Samuel quién era. Tenía que confiar en el proceso. Y así es exactamente como funciona la fe. A veces, Dios te envía solo una parte de la imagen, solo para ver si obedecerás sin necesidad de todos los detalles. Cuando Samuel llegó y vio a los hijos de Jesse, inmediatamente pensó que Eliab, la más antigua, fuerte y alta, debía ser el indicado. Pero Dios lo corrigió suavemente. No considere su apariencia o altura. El Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Uno por uno, los hijos de Jesse pasaron ante Samuel, y cada vez Dios dijo que no. Debe haber sido confuso. Samuel sabía que Dios lo había enviado, pero todas las opciones estaban siendo descartadas. Finalmente, casi como una ocurrencia tardía, Jesse admitió que había una más, el David, la oveja más joven y atendida en el campo. Eso justo ahí te lo dice todo. Incluso la propia familia de David no lo consideró un contendiente. Ni siquiera fue invitado a la alineación. Pero Dios tuvo sus ojos en él todo el tiempo. ¿No es eso como nuestro Padre? Mientras que el mundo ve el estado, Dios ve sustancia. Mientras que otros nos pasan por alto, Dios nos llama. Cuando David fue traído, desgarrado, joven y despreocupado, Dios le dijo a Samuel: «Levántate y lo ungirá. Este es el indicado». 1 Samuel 16:12. Y en ese momento, la historia giró. El niño pastor se convirtió en el buque elegido de Dios. Cuando Samuel ungió a David, sucedió algo sobrenatural. La Biblia dice: «El Espíritu del Señor vino poderosamente a David desde ese día delantero». 1 Samuel 16:13. Esto no era solo aceite en la cabeza, sino que se vertió un propósito en su alma. Y el momento no podría haber sido más profundo. Mientras Saúl todavía estaba sentado en el trono, la unción ya se había trasladado a David.
Esa es una verdad poderosa. A veces, el favor de Dios se mueve antes de que las circunstancias se pongan al día. David no se convirtió en rey de la noche a la mañana. Hubo años de esperar, servir y sobrevivir delante de él. Pero la llamada ya había sido hablada. Su identidad había sido sellada. Y así es como se ve la fe. Caminar como realeza incluso cuando todavía estás en el pasto, confiando en que lo que Dios declaró vendrá a pasar, incluso si el mundo aún no se ha puesto al día. Lo que hace que este momento sea tan rico es el contraste que crea entre Saúl y David. Saúl fue elegido en respuesta a la demanda pública. David fue elegido en respuesta al deseo de Dios. Saúl miró la parte. David tenía el corazón. El reinado de Saúl comenzó con inseguridad. El viaje de David comenzó con intimidad, con Dios, en soledad, entre ovejas y estrellas. Y fue allí, en el lugar secreto, que David aprendió a adorar, a luchar contra los leones, para proteger lo que se le confió. Fue allí donde desarrolló el tipo de fe que no solo lidera a los ejércitos, sino que escribe salmos. Verá, el liderazgo en el reino de Dios no se basa en carisma o encanto. Está forjado en el fuego de la fidelidad cuando nadie está mirando. Y eso es lo que hizo que David fuera diferente. No persiguió a la corona lo persiguió. Así que ahora, el bastón había pasado, espiritualmente, si no es político. Samuel, habiendo obedecido una vez más, regresó a casa. Pero la historia recién comenzaba para David. Su unción no fue un final, fue un comienzo. Un nuevo capítulo en la historia de Israel estaba a punto de desarrollarse, uno que estaría marcado por victorias y fracasos, canciones y batallas, misericordia y juicio. Y a través de todo, David sería conocido como un hombre después del corazón de Dios. Pero antes de que tuviera un cetro, sostuvo un arpa. Antes de llevar una corona, llevaba la presencia de Dios como un manto, y eso, más que nada, lo distingue. Y a medida que la vida de Samuel se acerca a su aliento final, su legado está asegurado, no solo en palabras, sino en los reyes y las naciones formadas por su obediencia. Mientras que la corona de Saúl comenzó a empañarse bajo el peso de la desobediencia, Dios ya se estaba moviendo detrás de las escenas, preparando a alguien cuyo corazón latía con sincronización con el cielo. Este no era un hombre de estatus, ni uno que se ajuste al molde de la realeza. No, la elección de Dios fue radicalmente inesperada. Envió a Samuel a Belén, a la casa de Jesse, con una misión: ungir un nuevo rey. Pero aquí está el giro. Dios no le dijo a Samuel quién era. Tenía que confiar en el proceso, y así es exactamente como funciona la fe. A veces, Dios te envía solo una parte de la imagen, solo para ver si obedecerás sin necesidad de todos los detalles. Cuando Samuel llegó y vio a los hijos de Jesse, inmediatamente pensó que Eliab, la más antigua, fuerte y alta, debía ser el indicado. Pero Dios lo corrigió suavemente. No considere su apariencia o altura. El Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Uno por uno, los hijos de Jesse pasaron ante Samuel, y cada vez Dios dijo que no. Debe haber sido confuso. Samuel sabía que Dios lo había enviado, pero todas las opciones estaban siendo descartadas. Finalmente, casi como una ocurrencia tardía, Jesse admitió que había una más: el David, la oveja más joven y atendida en el campo. Eso justo ahí te lo dice todo. Incluso la propia familia de David no lo consideró un contendiente. Ni siquiera fue invitado a la alineación, pero Dios tuvo sus ojos en él todo el tiempo. ¿No es eso como nuestro Padre? Mientras que el mundo ve el estado, Dios ve sustancia. Mientras que otros nos pasan por alto, Dios nos llama. Cuando David fue traído, desgarrado, joven y despreocupado, Dios le dijo a Samuel: levántate y lo ungirá, este es el indicado. 1 Samuel 16:12. Y en ese momento, la historia giró. El niño pastor se convirtió en el buque elegido de Dios. Cuando Samuel ungió a David, sucedió algo sobrenatural.
La Biblia dice, el Espíritu del Señor vino poderosamente a David desde ese día delantero. 1 Samuel 16:13. Esto no era solo aceite en la cabeza, sino que se vertió un propósito en su alma. Y el momento no podría haber sido más profundo. Mientras Saúl todavía estaba sentado en el trono, la unción ya se había trasladado a David. Esa es una verdad poderosa. A veces, el favor de Dios se mueve antes de que las circunstancias se pongan al día. David no se convirtió en rey de la noche a la mañana. Hubo años de esperar, servir y sobrevivir delante de él. Pero la llamada ya había sido hablada. Su identidad había sido sellada. Y así es como se ve la fe. Caminar como realeza incluso cuando todavía estás en el pasto, confiando en que lo que Dios declaró vendrá a pasar, incluso si el mundo aún no se ha puesto al día. Lo que hace que este momento sea tan rico es el contraste que crea entre Saúl y David. Saúl fue elegido en respuesta a la demanda pública. David fue elegido en respuesta al deseo de Dios. Saúl miró la parte. David tenía el corazón. El reinado de Saúl comenzó con inseguridad. El viaje de David comenzó con intimidad, con Dios, en soledad, entre ovejas y estrellas. Y fue allí, en el lugar secreto, que David aprendió a adorar, a luchar contra los leones, para proteger lo que se le confió. Fue allí donde desarrolló el tipo de fe que no solo lidera a los ejércitos, sino que escribe salmos. Verá, el liderazgo en el reino de Dios no se basa en carisma o encanto. Está forjado en el fuego de la fidelidad, cuando nadie está mirando. Y eso es lo que hizo que David fuera diferente. No persiguió a la corona lo persiguió. Así que ahora, el bastón había pasado, espiritualmente, si no es político. Samuel, habiendo obedecido una vez más, regresó a casa. Pero la historia recién comenzaba para David. Su unción no fue un final, fue un comienzo. Un nuevo capítulo en la historia de Israel estaba a punto de desarrollarse. Uno que estaría marcado por victorias y fracasos, canciones y batallas, misericordia y juicio. Y a través de todo, David sería conocido como un hombre después del corazón de Dios. Pero antes de que tuviera un cetro, sostuvo un arpa. Antes de llevar una corona, llevaba la presencia de Dios como un manto. Y eso, más que nada, lo distingue. Y a medida que la vida de Samuel se acerca a su aliento final, su legado está asegurado, no solo en palabras, sino en los reyes y naciones formados por su obediencia. El viaje de Samuel no terminó con la unción de David. De hecho, ese momento solidificó su papel como una de las figuras más influyentes en la Biblia. Con el paso del tiempo, y los años lo alcanzaron, la nación comenzó a reconocer no solo al profeta, no solo al juez, sino al legado de un hombre que había caminado fielmente con Dios desde la infancia. Su vida fue un testimonio vivo de lo que significa ser completamente entregado a lo divino. Cuando Samuel murió, las Escrituras nos dicen, todo Israel lloró por él. 1 Samuel 25:1. Eso no es un pequeño detalle, no era solo una ceremonia. Lloraron por un padre espiritual, una voz de la verdad, un hombre que se había parado entre el cielo y la tierra, intercediendo, corrigiendo, guiando. E incluso en la muerte, su impacto resonó en la tierra. Ese es el tipo de legado que solo proviene de una vida anclada en la fe. Lo que hizo que la vida de Samuel fuera tan notable no fueron solo los eventos en los que participó, fue la consistencia de su caminar con Dios. Desde el momento en que dijo, «Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando», Samuel nunca se volvió. No vaciló con las mareas de la opinión pública o la presión política. Se mantuvo firme, arraigado en la verdad de la Biblia, anclado en la voz de Dios. Él habló cuando era difícil, reprendió reyes, desafió a las naciones. Y aún así, amaba profundamente, lloraba por la caída de Saúl, rezaba incansablemente por Israel
y finalmente guiando el surgimiento del reinado de David. En una era de compromiso y confusión, Samuel modeló lo que significaba vivir una vida de convicción inquebrantable. Su legado nos enseña que el éxito no se trata de cuán fuerte hablas, se trata de cuán fielmente escuchas. Uno de los aspectos más poderosos del legado de Samuel es cuán profundamente se conecta con Jesucristo. Como Jesús, Samuel sirvió como profeta, sacerdote e intercesor. Caminó en el templo, pidió misericordia y señaló a la gente de regreso a Dios. Y al igual que Cristo, no fue conmovido por títulos o posiciones, se movió por obediencia y compasión. Su vida nos recuerda que no necesitas un trono para influir en una nación. Solo necesitas la presencia de Dios. Imagine el impacto que podríamos tener si viviéramos como Samuel, guiado por la oración, sin miedo a decir verdad, dispuesto a renunciar a todo por la voluntad de Dios. Eso no es solo nostalgia espiritual. Ese es un plan para el discipulado moderno. Su historia no está encerrada en el pasado, está viva, desafiándonos a superar la apatía y pasar al propósito. Incluso después de la muerte, la influencia de Samuel perduró. En un momento de desesperación, Saúl más tarde buscaría convocar el espíritu de Samuel a través de un medio, esperando orientación. Ese evento está envuelto en mistery, pero muestra algo profundo. Incluso Saúl, que una vez había ignorado el consejo de Samuel, sabía que este hombre había llevado algo del cielo. Eso es legado. Cuando tu ausencia habla más fuerte que la presencia de otros. Cuando la gente todavía busca tu voz porque llevaba la verdad de Dios. La muerte de Samuel no silenció su mensaje, solo lo magnificó. Y ese es el objetivo de una vida vivida en el Espíritu, hacer eco más allá de la tumba. La fe no expira con la respiración, reverbera a través de generaciones, grabado en corazones por cada palabra, cada oración, cada acto de obediencia. Así que aquí estamos, de pie al borde de la vida de Samuel, mirando hacia atrás en una historia tejida con fe, pruebas, verdad y rendición. No era perfecto, pero era fiel. No persiguió el reconocimiento, pero dejó la reverencia. Samuel nos recuerda que la grandeza en el reino de Dios no viene por el estatus o los aplausos, sino a través de la obediencia a su voz. Su vida nos insta a escuchar más estrechamente, rezar más audazmente, amar con más puridad y servir con una humildad más profunda. Y a medida que el capítulo se cierra en este fiel sirviente, el escenario está completamente listo para el surgimiento de un nuevo rey, el niño pastor ungido en secreto, que algún día escribiría salmos y lucharía contra los gigantes. Pero nada de eso habría sucedido sin el legado de Samuel, el profeta que se atrevió a decir, «Habla, Señor», y en realidad lo decía. El viaje de Samuel no terminó con la unción de David. De hecho, ese momento solidificó su papel como una de las figuras más influyentes en la Biblia. Con el paso del tiempo, y los años lo alcanzaron, la nación comenzó a reconocer no solo al profeta, no solo al juez, sino al legado de un hombre que había caminado fielmente con Dios desde la infancia. Su vida fue un testimonio vivo de lo que significa ser completamente entregado a lo divino. Cuando Samuel murió, las Escrituras nos dicen, todo Israel lloró por él. 1 Samuel 25:1. Eso no es un pequeño detalle. No era solo una ceremonia. Lloraron por un padre espiritual, una voz de la verdad, un hombre que se había parado entre el cielo y la tierra, intercediendo, corrigiendo, guiando. E incluso en la muerte, su impacto resonó en la tierra. Ese es el tipo de legado que solo proviene de una vida anclada en la fe. Lo que hizo que la vida de Samuel fuera tan notable no fueron solo los eventos en los que participó, fue la consistencia de su caminar con Dios. Desde el momento en que dijo, «Habla, Señor, porque tu siervo está escuchando», Samuel nunca se volvió. No vaciló con las mareas de la opinión pública o la presión política. Se mantuvo firme, arraigado en la verdad de la Biblia, anclado en la voz de Dios. Él habló cuando era difícil. Reprendió reyes.
desafió a las naciones. Y aún así, amaba profundamente, lloraba por la caída de Saúl, rezaba incansablemente por Israel, y finalmente guiando el surgimiento del reinado de David. En una era de compromiso y confusión, Samuel modeló lo que significaba vivir una vida de convicción inquebrantable. Su legado nos enseña que el éxito no se trata de cuán fuerte hablas, se trata de cuán fielmente escuchas. Uno de los aspectos más poderosos del legado de Samuel es cuán profundamente se conecta con Jesucristo. Como Jesús, Samuel sirvió, como profeta, sacerdote e intercesor. Caminó en el templo, pidió misericordia y señaló a la gente de regreso a Dios. Y al igual que Cristo, no fue conmovido por títulos o posiciones, se movió por obediencia y compasión. Su vida nos recuerda que no necesitas un trono para influir en una nación. Solo necesitas la presencia de Dios. Imagine el impacto que podríamos tener si viviéramos como Samuel, guiado por la oración, sin miedo a decir verdad, dispuesto a renunciar a todo por la voluntad de Dios. Eso no es solo nostalgia espiritual, ese es un plan para el discipulado moderno. Su historia no está encerrada en el pasado, está viva, desafiándonos a superar la apatía y pasar al propósito. Incluso después de la muerte, la influencia de Samuel perduró. En un momento de desesperación, Saúl más tarde buscaría convocar el espíritu de Samuel a través de un medio, esperando orientación. Ese evento está envuelto en mistery, pero muestra algo profundo. Incluso Saúl, que una vez había ignorado el consejo de Samuel, sabía que este hombre había llevado algo del cielo. Eso es legado. Cuando tu ausencia habla más fuerte que la presencia de otros, cuando la gente todavía busca tu voz porque llevaba la verdad de Dios. La muerte de Samuel no silenció su mensaje, solo lo magnificó. Y ese es el objetivo de una vida vivida en el Espíritu. Hacer eco más allá de la tumba. La fe no expira con la respiración. Reverbera a través de generaciones, grabado en corazones por cada palabra, cada oración, cada acto de obediencia. Así que aquí estamos, de pie al borde de la vida de Samuel, mirando hacia atrás en una historia tejida con fe, pruebas, verdad y rendición. No era perfecto, pero era fiel. No persiguió el reconocimiento, pero dejó la reverencia. Samuel nos recuerda que la grandeza en el reino de Dios no viene por el estatus o los aplausos, sino a través de la obediencia a su voz. Su vida nos insta a escuchar más estrechamente, rezar más audazmente, amar con más puridad y servir con una humildad más profunda. Y a medida que el capítulo se cierra en este fiel sirviente, el escenario está completamente listo para el surgimiento de un nuevo rey, el niño pastor ungido en secreto que algún día escribiría salmos y lucharía contra los gigantes. Pero nada de eso habría sucedido sin el legado de Samuel, el profeta que se atrevió a decir, «Habla, Señor», y realmente lo decía en serio. Así que ahora que has visto la verdad, arrastrando, confrontándose y profundamente bíblico, déjame preguntarte algo directo del corazón. ¿Alguna vez has rechazado a Jesús sin siquiera darte cuenta? Tal vez no en palabras, pero en la forma en que has vivido, las prioridades que has elegido o la fe que has puesto en espera. La historia de los saduceos no se trata solo de ellos, se trata de nosotros, sobre lo que sucede cuando dejamos que el orgullo, el consuelo o la tradición silenciaran la voz de Dios. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de este mensaje te golpeó más duro? Comparta sus pensamientos, su experiencia o sus preguntas en los comentarios. Construyamos un espacio de verdad y transformación juntos. Si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal y active las notificaciones, porque créeme, no querrá perderse lo que viene después. Nos estamos sumergiendo aún más en las verdades ocultas de la Biblia, y lo que descubres podría desbloquear las respuestas por las que has estado rezando. Si este video te ayudó, compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Alguien que podría estar atrapado en la religión, pero hambriento de la revelación. Y antes de ir,
Haga clic en el próximo video que aparece en su pantalla en este momento, lo llevará un paso más a la verdad de Dios y podría revelar algo sobre su llamado espiritual que nunca vio venir. Dios te bendiga y te veré allí. Así que ahora que has visto la verdad, arrastrando, confrontando y profundamente bíblico, déjame preguntarte algo directo del corazón. ¿Alguna vez has rechazado a Jesús sin siquiera darte cuenta? Tal vez no en palabras, pero en la forma en que has vivido, las prioridades que has elegido o la fe que has puesto en espera. La historia de los saduceos no se trata solo de ellos, se trata de nosotros, sobre lo que sucede cuando dejamos que el orgullo, el consuelo o la tradición silenciaran la voz de Dios. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué parte de este mensaje te golpeó más duro? Comparta sus pensamientos, su experiencia o sus preguntas en los comentarios. Construyamos un espacio de verdad y transformación juntos. Si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal y active las notificaciones. Porque créeme, no querrá perderse lo que viene después. Nos estamos sumergiendo aún más en las verdades ocultas de la Biblia. Y lo que descubres podría desbloquear las respuestas por las que has estado rezando. Si este video te ayudó, compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Alguien que podría estar atrapado en la religión pero hambriento de la revelación. Y antes de ir, haga clic en el próximo video que aparece en su pantalla en este momento. Lo llevará un paso más a la verdad de Dios y podría revelar algo sobre su llamado espiritual que nunca vio venir. Dios te bendiga y te veré allí.